Perfecto, Leonardo. Sí, he venido trabajando en diferentes entidades del sector público, 8 entidades del sector público, en temas de seguridad social, en la Caja Nacional de Previsión Social, en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, ahora en Colpensiones, donde ya he venido trabajando hace más de 7 años. Actualmente me desempeño como jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales y bueno, toda la actividad académica en torno al sistema de seguridad social. El rol que hemos venido llevando desde la oficina ha sido pues, muy importante en la estructuración del proyecto de ley, inicialmente los debates en el marco del Congreso de la República y ahora justamente en la reglamentación de la reforma pensional. ¿Cuál es la situación actual del sistema pensional en Colombia, doctor? ¿Y cuáles son esos retos o los principales retos que se han tenido que enfrentar en este proceso de preparación de la reforma? Claro que sí, Leonardo. Pues hoy la situación pensional en Colombia es bastante crítica. Hoy tan solo el 24% de la población colombiana está cubierta frente a las contingencias de la vejez, la invalidez y muerte. Para 1992, por ejemplo, cuando se sancionó la Ley 100, la población cubierta al sistema, es decir, personas que estaban cotizando, que estaban protegiéndose frente a las diferentes contingencias, era del 20%, es decir, 20 de cada 100 personas. Hoy, después de 30 años de entrar en vigencia la Ley 100, tenemos tan solo un 4% de aumento y cobertura, 24%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este sistema dual entre fondos privados y Colpensiones, que es un sistema dual excluyente, pues no ha dado los resultados, ha sido totalmente fracasado. Y pues esto se suma a unos ingredientes de connotación nacional e internacional, en el sentido que nos enfrentamos a un envejecimiento progresivo de la población, es decir, cada vez aumenta más la expectativa de vida de los colombianos y de manera transversal va disminuyendo el número de hijos por mujeres. Tenemos que, por ejemplo, la expectativa de vida de los colombianos en 1960 era de 57 años. Hoy, en el 2024, la expectativa de vida es de 76 años. Para 1960, las mujeres tenían aproximadamente 6.7 hijos. Hoy estamos en 1.3 hijos por mujer y con tendencia a la baja, ya acercándonos un poco a los índices europeos, pues que claramente es crítico para un sistema pensional en la medida en que cada vez hay menos personas en capacidad, porque hay menos tasa de fecundidad, pero de manera simultánea cada vez aumenta la expectativa de vida, es decir, aumenta la necesidad de financiar pensiones y pues una carga importante está justamente en cabeza del Estado. Tenemos otro ingrediente importantísimo, Leonardo, y eso que tiene que ver con la migración de colombianos al exterior. ¿Qué pasa? Tenemos que se están yendo los jóvenes desde hace ya varios años, no es de ahora, y pues esto por supuesto que sumado a lo anterior, a los problemas de fecundidad y de envejecimiento progresivo, pues representa para el Estado colombiano una preocupación. El año pasado salieron del país más de 500.000 jóvenes y son jóvenes esencialmente en capacidad de trabajar, que pueden aportar en la industrialización y que se están yendo justamente a otros países a estudiar, a buscar nuevas oportunidades, y esto por supuesto que aumenta la presión sobre la capacidad fiscal del Estado porque no están cotizando al sistema. Pero sumémosle a esto, estimado Leonardo, otro ingrediente a propósito de la pregunta de la situación actual que viven las finanzas públicas. ¿Qué pasa? El presupuesto general de la nación, que son alrededor de 502 billones de pesos, 57 billones de esos 57 billones, de esos 502, están destinados a pagar pensiones en Colombia. Es decir, 11 de cada 100 pesos. Pues eso es muchísimo dinero para cubrir a una población que hoy en día es minúscula. Hoy en día en Colpensiones tenemos 1.7 millones de personas pensionadas
los fondos privados tienen 280.000 personas y pues claro, 11 de cada 100 pesos en comparación, por ejemplo, con el sistema de salud, donde los valores son aproximados, cercanos, el sistema educativo, pues es donde se benefician muchísimos más millones de colombianos, pues es un sistema que debe reconsiderarse y justamente esas razones son las que han motivado que se modifique, se reforme el sistema pensional. Además porque entendemos todos que una de las mayores causas de inequidad social en Colombia parten del propio Estado. Entonces, lo que ocurre hoy es que las personas que tienen pensiones más altas son las personas que más reciben subsidios del Estado. Y esto, a la luz de cualquier país que pretenda mejorar los índices de equidad o de justicia material, pues es insostenible. Lo que debe existir es que quienes menos tienen capacidad, quienes más están en la informalidad, que es más del 70% de la población, pues sea para ellos a quienes vayan dirigidos los subsidios y no lo que está sucediendo hoy, que es básicamente financiando pensiones muy altas con subsidios extremadamente voluminosos que no se ven en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que hemos recogido en Colombia es justamente lo que han adoptado los países más desarrollados del mundo: Islandia, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Suecia, los países nórdicos en general, que es un sistema de pilares. Un sistema de pilares que no se inventó en Colombia, es un sistema de pilares que ya ha tenido una demostración evidente en diferentes países y es un sistema de pilares que busca proteger a toda la población colombiana, independiente de que cuenten o no cuenten con recursos. Ya entraremos en materia para explicar en qué consiste ese sistema de pilares. Entonces, doctor, bajo esas expectativas de lo que significa el panorama actual del sistema pensional y de lo que la gente ha escuchado y se sabe a través de medios de comunicación, que normalmente es como mejor se difunden las informaciones, ¿cuáles son entonces esos objetivos fundamentales que propone la reforma? Ok, los objetivos fundamentales están encaminados a disminuir la injusticia social, a disminuir la desigualdad que existe en Colombia. El nivel de desarrollo de un país se mide, entre otras cosas, por una línea que se llama la línea de Gini, que básicamente mide a los países más inequitativos del mundo. Y entonces esa línea está medida de 0 a 1. Entre más se acerca a 1, un país es más inequitativo o más injusto socialmente. Colombia está, y después de 140 ya es alarmante la desigualdad social. Colombia en este momento, según los últimos indicadores, se encuentra en 0.52 y es el segundo país más inequitativo del mundo. ¿Qué es lo que pretende entonces el objetivo principal de esta reforma pensional? Es disminuir la desigualdad social. ¿Y cómo se disminuye esa desigualdad social? Pues brindándole garantías a absolutamente toda la población colombiana, a quienes no tienen absolutamente nada, que están en la pobreza extrema, en la vulnerabilidad, quienes viven de la dádiva de sus familiares, a quienes han cotizado parte de su vida pero no les ha alcanzado para tener una pensión, el sistema los cobija, los protege. A quienes tienen el beneficio de tener un trabajo estable y han venido cotizando de manera permanente, también los protege el sistema. Y a quienes tienen condiciones aún más favorables y pueden hacer ahorro voluntario, también los protege el sistema. Entonces, lo que busca básicamente esta reforma pensional es garantizar condiciones de vida digna para toda la población colombiana y un poco eliminar estas brechas económicas que nos ha generado un sistema perverso como el que existía. En esencia, ¿cuáles son los cambios que se proponen desde la reforma en específico y cómo afectan a los futuros cotizantes de la pensión o a los futuros pensionados? Claro, entonces, ¿cuáles son las principales apuestas de la Ley 2381, la reforma pensional? Básicamente, le está apostando, reitero, a cubrir a toda la población a través de 4 pilares.
Tenemos entonces un pilar solidario, que es un pilar que está destinado a más de 2.5 millones de colombianos. Son personas adultas mayores que trabajaron, sí, durante toda su vida, hicieron un esfuerzo grandísimo para construir nación, para construir país, pero que lamentablemente por las condiciones de violencia, de conflicto, las mujeres por su connotación tan importante de construir familia, pues no han tenido trabajos estables o no han podido cotizar al sistema pensional y hoy están completamente desprotegidos. Son nuestros adultos más vulnerables. Para ellos está el pilar solidario y este pilar consiste básicamente en que se les otorgará una renta básica, es decir, un valor económico mensual de por vida, que les permita justamente sufragar las necesidades básicas. Esto, por supuesto, este valor económico está por encima de la línea de pobreza y va a garantizar justamente que estas personas mejoren sus condiciones de vida. Este es el pilar solidario. Tenemos el pilar semicontributivo, que es el segundo pilar, y en este pilar están todas aquellas personas que han hecho un esfuerzo importante, hombres de 65 años, mujeres de 60 años, que tienen entre 300 y 1.000 semanas de cotización, ¿cierto? Pero no alcanzan a las 1.300 para tener una pensión en estricto rigor. Para estas personas, entonces, se les va a reconocer una renta básica, ¿cierto? Se les va a reconocer una anualidad vitalicia también, una anualidad vitalicia, que es un valor económico que está constituido, ¿por qué? Por el ahorro que han hecho en el fondo de Colpensiones, el ahorro que han hecho en los fondos privados y además se les va a otorgar un subsidio por parte del Estado para las mujeres del 20% y para los hombres del 20% y para las mujeres del 30%. Con este ahorro que tengan las personas, más el subsidio que otorga el Estado, se le va a garantizar a estas personas que no alcanzan a tener una pensión, se les va a garantizar también un ingreso de por vida permanente que les va también justamente a garantizar que tengan recursos económicos para sufragar sus necesidades básicas. El pilar semicontributivo es ese. Y sigue el pilar contributivo, que en el pilar contributivo está destinado a proteger a todas aquellas personas, servidores públicos, trabajadores de diferentes empresas del sector privado o independientes que hacen sus aportes mes a mes, es para las personas que tienen una cotización estable. Estas personas pues van a alcanzar seguramente los requisitos de pensión. Mujeres 57 años, hombres 62 años, sumar 1.300 semanas de cotización y acá hay un cambio. Para estas personas que van a alcanzar los requisitos para pensionarse, va a existir una pensión únicamente reconocida por Colpensiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, es decir, alrededor de 3 millones de pesos, el aporte que haga cada trabajador va a estar destinado a Colpensiones. Y las personas que ganen por encima de los 2.3 salarios mínimos legales mensuales, su aporte va a estar dirigido a lo que hoy conocemos como fondos privados, ¿cierto? Al final de la vida laboral, cuando cumplan los requisitos pensionales, el fondo privado le traslada los recursos a Colpensiones y Colpensiones es el que va a reconocer la prestación económica, la pensión de vejez. Ese es el pilar contributivo. Y tenemos, ya lo decía al inicio, el pilar voluntario, de ahorro voluntario, que es aquellas personas que, además de la cotización mensual, que hacen de manera obligatoria, quieren hacer un ahorro adicional, porque estamos justamente promoviendo la cultura del ahorro. Estas personas que mensualmente, periódicamente hacen ahorro adicional, les va a servir mucho para dos cosas. Uno, para que al final la pensión le quede más alta, la liquidación sea más alta. Y dos, para que en caso de que por alguna razón no le alcancen las semanas para completar las 1.300, entonces ese ahorro que hizo durante toda su vida le va a permitir completar las 1.300 semanas de cotización. Y con esto, reitero, se busca proteger a toda la población, quienes no tienen nada y quienes tienen mucho.
Eso es, querido Leonardo. Doctor Jorge, hay en la realidad de las expectativas de los afiliados, de los futuros afiliados o de los que ya son pensionados, ¿cuáles cree ustedes desde la visión de Colpensiones que son esas incertidumbres que de repente por no tener información adecuada o por tener mala información tienen esas personas? ¿Cuáles son esas realidades? Ok, bien, hay dos puntos importantes o varios puntos importantes que hay que rescatar, y es que Colpensiones y las administradoras de fondos privados tienen un deber de información para los ciudadanos. La información tiene que ser clara, coherente, veraz. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman en materia pensional pues van a impactar toda la vida de un ciudadano. Y en ese sentido, y sin el ánimo, por supuesto, de resolver preguntas concretas, porque cada persona tiene su particularidad, sí puedo señalar que hay algunos puntos que deben ser aclarados, y entre otros se refieren, por ejemplo, a los siguientes. ¿Cuándo entra en vigencia el sistema pensional? ¿Cierto? Entra en vigencia el 1 de julio del 2025, ¿cierto? Segundo punto que le interesa mucho a la ciudadanía es cómo aplica esto del régimen de transición. Es decir, quiénes se pensionan con las reglas que hoy existen, Ley 100, y quiénes se van a pensionar con la reforma pensional, Ley 2381. Entonces acá el legislador dispuso lo siguiente, que para aquellas mujeres que tengan 750 semanas cotizadas al 1 de julio del 2025, aquellos hombres que tengan 900 semanas al 1 de julio del 2025 se van a pensionar con las reglas establecidas en la Ley 100, es decir, el sistema que aún hoy está vigente. Es decir, que para ellos no habría ninguna afectación, se pensionan como se pensionan hoy, con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años o de toda la vida si es más favorable, igual 62, 57 años, 1.300 semanas de cotización, etc. Ahora, para quienes no tengan las 750 semanas mujeres, 900 hombres, al 1 de julio del 2025, entonces les aplica en su integridad la Ley 2381, que es la actual reforma pensional. Es importante, y esta es una invitación para que todos los colombianos y las personas que nos escuchan puedan acceder a la asesoría que brinda Colpensiones en sus diferentes canales. Tenemos aperturadas diferentes canales, oficinas a nivel nacional en las ciudades más importantes. Tenemos también asesoría vía telefónica, tenemos asesoría virtual, tenemos la posibilidad de que los ciudadanos agenden la asesoría a través de la página web de Colpensiones, y donde frente a cada caso particular, dependiendo su edad, dependiendo las semanas que tenga cotizadas, los hijos que tengan, las expectativas, el salario, se le pueda dar una asesoría personalizada que le permita tomar las mejores decisiones para su vida. Doctor, en términos de lo que significaría los temas legales o jurídicos, una cosa es el tema de la aprobación de la ley de la reforma y otra cosa sería la forma en que se va a implementar en muchos detalles, como usted lo decía, preguntas muy particulares de ciertos, la gran mayoría de personas tiene cosas en común, pero habrán cosas que son muy particulares. ¿Cómo se va a legislar esos temas que pueden ser muy particulares al efecto de la reforma? Claro que sí. La ley 2381 o la reforma pensional lo que hizo fue definir el marco general, los puntos más importantes del nuevo sistema. Pero claramente ese sistema general de seguridad social debe materializarse a través de unos instrumentos. Esos instrumentos son unos decretos reglamentarios. Lo que se está haciendo ahora, después de aprobada, de sancionada la ley, es trabajar de manera armónica con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la UGPP y las demás entidades del Estado para elaborar los decretos reglamentarios. Entonces, ya se ha expedido uno
que es el decreto 1225 del 2024, y en las próximas semanas y meses se van a ir expidiendo otros decretos. Esos decretos lo que van a hacer es establecer unas reglas de carácter operativo para justamente garantizar que al 1 de julio del 2025, cuando entra en vigencia el sistema, pues podamos estar todos preparados. El Ministerio de Salud, con el tema de la recepción de los recursos de los aportantes, Colpensiones, porque va a ser la única administradora que va a reconocer las pensiones de vejez, de invalidez, de sobrevivencia, la pensión por hijo inválido, la pensión por alto riesgo, la pensión para padres que cuidan o que tienen a hijos en situación de discapacidad, etcétera, la pensión familiar, que si quieren ahora entramos en detalle, para que la ciudadanía también conozca un poco lo que reconoce Colpensiones y tengan acceso a estas oportunidades. El tema de la equidad y de la inclusión es muy importante, doctor. ¿Qué estrategias entonces se aprueban en esta reforma para que todos los sectores de la población se beneficien de manera equitativa y sin poder ser excluidos? Claro que sí, pues este es uno de los puntos más importantes de la reforma pensional, y es que piensa en los más vulnerables, piensa en la población que se encuentra en zonas normalmente desprotegidas, de conflicto armado, piensa en las mujeres. Y vamos a arrancar con las mujeres, porque este es un grupo poblacional, si no el más grupo poblacional más importante en Colombia. Y acá teníamos una realidad, Leonardo, y era que las mujeres no se están pensionando. Por cada 3 hombres que se pensiona una mujer. Y la razón fundamental es que las mujeres a lo largo de su vida pues no han tenido acceso a las mismas oportunidades laborales, han tenido que dedicarse al cuidado de sus hijos. Lamentablemente siguen existiendo comportamientos machistas que no permiten que las mujeres tengan acceso en igualdad de oportunidades al trabajo o que no tengan los mismos salarios de los hombres. Y pensando justamente en eso, esta reforma pensional estableció una disminución de semanas para las mujeres. Entonces, a partir del 1 de julio del 2025 va a comenzar a reducirse el número de semanas para las mujeres. Es decir, ya no van a ser 1.300 semanas de cotización, que equivalen a alrededor de 26 años de trabajo. Entonces, a partir del 1 de enero del 2025 va a ir reduciéndose gradual o progresivamente el número de semanas. Inicialmente para el 2025 va a disminuir 25 semanas, 2026 otras 25 y así sucesivamente hasta el 2036. En el 2036 todas las mujeres se van a pensionar con 1.000 semanas de cotización, es decir, con 20 años de trabajo. Esto por supuesto que lo que busca es garantizar que cada vez más mujeres estén cubiertas, estén protegidas, estén pensionadas. Pensando en eso. Ahora también la reforma pensional piensa en aquellas personas víctimas de la violencia, afrodescendientes, palenqueros, población indígena, los campesinos, y ha establecido que para los grupos poblacionales se va a disminuir el número de semanas o el número de edad dependiendo la expectativa de vida que certifique el DANE. Sabemos que estas personas pues, están en unas condiciones de vida más precarias, más difíciles, y lo que se busca con esta reforma pensional es también brindarles una protección especial con una disminución de requisitos para que puedan acceder a la pensión. Entonces, al final, lo que se busca para esta población en términos de equidad y de género, pues es garantizar la cobertura al sistema, cubriéndole las contingencias más comunes, que es la vejez, la invalidez y la muerte. Doctor Jorge, hemos recibido varias preguntas a través de nuestras redes sociales y me va a permitir leerle una que me parece muy adecuada para este tema. Dice, sí. ¿Cómo podemos ayudar a los ciudadanos a tener un sistema más equitativo? ¿Cuál sería el rol? ¿Cómo podemos? ¿La pregunta? Sí. ¿Cómo podemos ayudar a los ciudadanos a tener un sistema más equitativo pensionalmente? Ok, los ciudadanos de Colombia en general podemos aportar de diferentes formas. Una es realizando nuestros aportes, nuestras cotizaciones periódicamente. Lo que vemos en Colombia hoy
es que existe una alta tasa de evasión al sistema. Hay personas que trabajan, trabajadores informales, que no cotizan, que no se cubren no se protegen frente a las diferentes contingencias, pero que además de esto, pues para el Estado implica que no va a recibir esos recursos de los aportantes. Y en Colombia las pensiones se financian con el recurso de los aportantes, entre otras fuentes de financiamiento. Entonces, si queremos garantizar que exista más equidad, que exista más cobertura, pues la invitación para todos los colombianos es que realicen los aportes, que realicen las cotizaciones, que cuando cotizan se protegen ellos para que en caso de una invalidez, de una enfermedad, en caso de que fallezcan, sus familias queden protegidas, en caso de que pierdan la capacidad laboral, pues ellos queden protegidos con una pensión de invalidez. Y con esto, además del aporte que realiza cada ciudadano, se extrae una partecita, un porcentaje que va para el Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional es un fondo que administra el Ministerio del Trabajo y este fondo justamente lo que hace es reunir la platica para garantizar a los 2.5 millones de adultos mayores que le decía al inicio, que no tienen nada, pues de ahí sale la platica para garantizarles un ingreso periódico, para garantizar también el subsidio al aporte. Hay muchos colombianos en Colombia que no pueden realizar el aporte mensualmente sobre un salario mínimo, sino que tienen un ingreso inferior de 200.000, de 300.000, de 500.000, pero quieren cotizar al Sistema General de Seguridad Social. Pues el Estado con esta reforma pensional, con esa platica que depositan los aportantes, le financia a esas personas que no están en capacidad de cotizar sobre un salario mínimo, le financian parte del aporte. Hoy ya tenemos a miles de colombianos que se benefician de este programa. Entonces, si tienen que hacer un aporte de 300.000 pesos para pagar salud y pensión, pues no hacen sobre 300.000, sino aportan 100.000. Y el Estado financia parte de ese aporte para que puedan estar protegidos en su vejez. Entonces la invitación justamente es aportemos, coticemos, nos protegemos y ayudamos para que las demás personas tengan acceso a condiciones dignas. Usted mencionaba el tema de la población migrante y precisamente nos llega una pregunta desde fuera de Colombia que dice, ¿qué podemos esperar quienes estamos cotizando desde el exterior a Colpensiones? ¿Se van a disminuir los porcentajes con el que quedamos para el retiro? Ok. La reforma pensional también piensa en esos colombianos que son miles que están en el exterior. ¿Cómo piensan ellos? Básicamente con los siguientes dos puntos. El primero es que esos colombianos que están en España, que están en Chile, que están en Argentina, que están en Estados Unidos, van a poder seguir aportando a su pensión en Colombia. Ellos pueden aportar desde el país en que se encuentren como cualquier trabajador independiente que esté en territorio colombiano. Muchas personas han hecho un esfuerzo grande en su vida y han cotizado 500, 600 semanas y se van para España, para otros países. Y cuando llegan a España, dejan de cotizar. Entonces acá el punto es que la reforma también piensa en ellos, porque ellos pueden seguir cotizando como independientes sobre el salario que tengan, sobre el salario que reporten. De esta forma van a cumplir requisitos para pensionarse cuando lleguen a la edad de pensión, por un lado, y además en su país donde se encuentren trabajando también van a estar seguramente haciendo cotizaciones. Entonces van a tener la pensión en el país donde se encuentren y además pueden tener la pensión en Colombia si alcanzan los requisitos. Ahora bien, existen países con los que se tiene un convenio iberoamericano de seguridad social. Está suscrito por el Estado colombiano. ¿Y en qué consiste el convenio? Básicamente en que las personas que han trabajado en Colombia, que se han ido al exterior, puedan sumar las semanas del exterior, por ejemplo, las trabajadas en España, trabajó 15 años y acá en Colombia trabajó 15 años también, pues al final, a través del convenio, se unen las semanas, el esfuerzo hecho en cada uno de los países para completar
las 1.300 semanas que exige el sistema y puedan tener acceso a la pensión. Entonces, la reforma también piensa en ellos, pueden seguir cotizando. La invitación es a que lo hagan en la medida de las posibilidades. Doctor, mirando hacia el futuro, ¿cómo visualiza el sistema pensional colombiano en los próximos 11 años una vez se implemente la reforma? Bien, sabemos que el sistema pensional colombiano tiene muchos retos y el reto más importante para que un sistema pensional funcione es mejorar la formalidad laboral. Colombia tiene unas tasas de informalidad muy altas. En las zonas urbanas como Bogotá, el porcentaje de informalidad es del 55%, es decir, 55 de cada 100 ciudadanos no cotizan. Y si vamos al campo, el escenario es aún más preocupante. El 85% de nuestros campesinos está en la informalidad, no cotiza seguridad social. Entonces, el reto más importante para el sistema pensional es garantizar la formalidad laboral. ¿Y cómo se garantiza la formalidad laboral en Colombia? Hay muchos escenarios, muchas ideas, pero entre otras se garantiza con la industrialización del Estado, con las diferentes reformas justamente que se han venido desarrollando, gestando, debatiendo en el Congreso de la República. Por ejemplo, la reforma rural integral, que se le permita a los campesinos tener acceso a la tierra productiva para poder mejorar sus recursos, tener ingresos que les permita cotizar al sistema. Eso es muy importante. La reforma a la educación, y es entender a la educación como un derecho fundamental en términos de calidad, en términos de cobertura, que todos los niños y jóvenes puedan acceder a la educación, debe ser una prioridad para el Estado colombiano. Entre más jóvenes formados, más personas en capacidad de trabajar, de tener buenos salarios, de aportar al sistema y de tener una pensión más alta. La reforma a la salud, es importante que la reforma avance también para atender a la población que se encuentra en las zonas más alejadas del país a través de un sistema preventivo, de un sistema predictivo, donde podamos atender a la población más vulnerable y que por ese conducto puedan acceder a los diferentes mecanismos de protección. Y en fin, todas las reformas, para no entrar, por ejemplo, en la laboral, que busca dignificar la vida del trabajador a través de diferentes artículos que justamente están debatiéndose en el Congreso, ya se aprobó en Cámara de Representantes, en Comisión Séptima y en plenaria, y siguen 2 debates más ahora en la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria del Senado, para garantizar justamente que se mejoren las condiciones de formalidad laboral. Ese es el reto más importante en mi concepto. Doctor, una persona que está en el sector privado, cotizando pensiones en una empresa privada, ¿tiene que hacer algo antes de la puesta en marcha de la reforma pensional o no tiene que hacer nada y automáticamente el sistema lo va a migrar a Colpensiones? Ok, entonces acá tenemos lo que explicaba un poco al inicio y es lo siguiente. Si ese empleador tiene a un empleado y ese empleado está afiliado a Colpensiones y ese empleado tiene un salario inferior a 2.3 salarios mínimos, es decir, a 3 millones de pesos, no tendría que hacer nada porque ya está en Colpensiones el trabajador, ya está cotizando y se mantiene la regla como viene funcionando. Si el trabajador tiene ingresos superiores a 3 millones de pesos, 2.3 salarios mínimos, entonces lo que tiene que hacer el ciudadano es elegir a dónde quiere que vayan esos recursos adicionales, esos recursos que sobrepasan los 3 millones de pesos. Ahorita justamente estamos trabajando en la reglamentación de ese funcionamiento. Entonces van a entrar a operar diferentes fondos, diferentes entidades que son las que van a administrar los recursos de los trabajadores que devenguen más de 3 millones de pesos. Entonces, una vez la persona, el trabajador seleccione, ejemplo, quiero que de 3 millones en adelante mi plata vaya para Porvenir. La selecciona y lo que hace el sistema, que es lo que estamos trabajando en la reglamentación, es recibir los recursos y los dispersa.
hasta 3 millones va para Colpensiones, de 3 millones en adelante va para el fondo que escoja el ciudadano. En ese sentido, pues nos estamos preparando tecnológicamente, operativamente, con el talento humano necesario a través de unos procesos de reorganización, de reestructuración, que garanticen pues tener las condiciones óptimas para cuando entre en vigencia el sistema, 1 de julio del 2025. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los ciudadanos que están preocupados por su futuro pensional? Un mensaje de esperanza, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de optimismo. Colombia tiene muchos retos, pero sin duda el reto más importante es mejorar los índices de justicia social, los índices de dignidad humana, de mejorar las condiciones materiales de los ciudadanos y especialmente los más vulnerables. Hoy, reitero, únicamente se pensionan 24 de cada 100 colombianos. Es una de las tasas más bajas del mundo. Hoy los subsidios del Estado van dirigidos a la población que tiene pensiones más altas. Hoy el sistema es fiscalmente insostenible. Hoy tenemos un problema demográfico. Hoy tenemos una migración de jóvenes, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, un fenómeno global que nos implica tomar unas decisiones. Y las decisiones están encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Es un mensaje de esperanza. El gobierno nacional con los diferentes actores está trabajando articuladamente para garantizar que el proceso sea lo más eficiente posible y que para el 1 de julio estemos todos preparados para asumir este nuevo reto, esta nueva reforma que busca el bienestar de todos los colombianos.